este vídeo maravilloso de Dinamita para los pollos, un grupo que la verdad que a mí no me hacía mucha gracia, pero Nagore Azurmendi, que es un poco hortera, ha sugerido que teníamos que arrancar hoy el programa con este grupo vizcaíno que entre sus grandes hits, bueno, pues tenía esta canción que se titula Purita Dinamita. ¿Habéis visto? Bueno, pues que están comiendo chile con carne. Habéis visto a unos vizcaínos bastante golfos de la década de los 80, si no me traiciona mi memoria, que hacían música, pues la verdad que música original, ¿no? Entre como rockabilly y country y toda esta historia. La verdad que a mí de aquella época me gusta pues bastante más Cojón Prieto, los Guajolotes o Defcon 2 o toda esta gente que tenía bastante más marcha que estos, que también cantaban bien, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que los grupos o muchos de los grupos que suenan hoy por la radio son bastante ñoños. Vivimos en un mundo descafeinado y lo que nos gusta en Robin Food Atracón a Mano Armada es la autenticidad de los productos king size, de los productos auténticos. Como veis, esta manzana maravillosa, que es una manzana jumbo que me ha traído, bueno, pues el maravilloso Manuel Iradi, que sabéis que es uno de nuestros grandes proveedores, ha traído, bueno, pues una manzana acorde a los años 80, una gran manzana que podría tranquilamente haber convivido con esos grupos fantásticos como habéis visto en el vídeo. Esto es Robin Food Atracón a Mano Armada. Yo me llamo David Jorge y toda esta chapa que os he contado viene a cuento sobre todo a que vamos a hacer, bueno, pues como primer entrante vamos a hacer, no un entrante, sino un plato contundente, que son unos picantones marchosos que van a bailar en el horno al son del, bueno, pues del jengibre, al son del picante, y por eso os hemos puesto, bueno, pues ese vídeo animado del comienzo del programa. Y no nos vamos a quedar lógicamente en esos picantones, sino que en la segunda parte haremos un puré de zanahorias con albaricoques, que es un puré muy sabroso, un puré muy rico, que no es una sopa ni un puré para tomar como primer plato, sino que puede ser una guarnición fantástica para esos picantones o para un asado o para un buen pescado hervido o asado en el horno. Un puré que si lo ponéis en práctica lo vais a poner en marcha muchísimas veces en la cocina porque es súper sabroso, es súper rico y es súper barato sobre todo. Esto es Robin Food Atracón a Mano Armada, como os acabo de decir, y voy a acabar la presentación diciendo lo que siempre os cuento, que tenéis que salir al rellano de la escalera, gritar bien alto que empieza Robin Food Atracón a Mano Armada, que venimos con dos recetas maravillosas, esos picantones marchosos y ese puré de zanahorias con albaricoque, y que lo que tenéis que hacer luego es volver a sentaros en el sofá, taparos con la manta, que todavía estamos en febrero, dejar el mando a distancia alejado y sintonizarnos durante 25 minutos en los que os voy a ofrecer auténtica gastronomía, cocina de la buena. ¡Viva Rusia! Arrancamos, ¿eh? Robin Food. Es un mondo difícil, como decía Tonino Carotone, el puto amo, ese sí que cantaba bien, y no los, bueno, también cantaban bien los de Purita Dinamita y toda esta gente. Pero que era, bueno, auténtico era Tonino Carotone, que creo que nació en Burgos, que era un auténtico campeón en esas canciones maravillosas. Me cago en el amor, que eso sí que es una canción que va a llegar hasta, bueno, hasta futuras generaciones. Música que me gustaba, os he dicho antes, Defcon 2, los Cojón Prieto, los Guajolotes, que eran también unos campeones. Y bueno, pues música que yo creo que me gusta a mí y os gusta también a muchísimos de los que estáis al otro lado de la cámara, al otro lado del cristal, sentados ahora mismo en el sofá. Vamos a hacer, como os he dicho antes, bueno, pues picantones marchosos, ¿no? Estos son los picantones que la verdad que son como los James Dean del Corán, los James Dean del caserío, porque estos viven rápido, mueren jóvenes, como James Dean, que sabéis que se estrelló con un Porsche ahí en una carretera norteamericana, y la verdad que son bichos que tienen, pues en este caso, unas 4 semanas de vida. Son bastante más rojos, lógicamente, que el pollo, que suele aclararse bastante más la intensidad del color de la carne. Tienen menos grasa, son lógicamente mucho más pequeños, y a pesar de que suelen decir de que un picantón de estos es de ración, yo creo que la ración Robin Food, por lo menos que tienen que ser 2 picantones. Son bastante gordos, ¿eh? Estos andarán en torno a los 600 gramos, pero bueno, yo que soy bastante jabalí me comería 2. Y la verdad que el picantón es un producto, bueno, pues que a mí me gusta mucho, un producto que es barato, un producto que está muy rico, muy sabroso, que se puede hacer de 1000 maneras. Y en este caso, como os he adelantado, lo que vamos a hacer es darle marcha con un aliño que vamos a hacer, bueno, pues en este mortero, ¿no? Tengo, en principio, un poco de guindilla, que me han puesto aquí guindilla tipo como la que cagó Palomo Linares, una especie como de guindilla enana, así. Pero bueno, me habrán visto que últimamente tengo la almorrana un poco crecida y me han puesto menos pimienta de cayena de la que debemos comer. Además, tengo ajo, que me lo han picado, porque tengo unos chavales que son unos campeones y en vez de traerme el ajo entero me lo han traído ya un poco picado, sobre todo para que no se me revele dentro del mortero. Sabéis que los ajos enteros, cuando los metís en el mortero y empecéis a machacar, empiezan a saltar.
Así que como yo tengo, bueno, pues una gente en la cocina que son unos campeones, me lo han traído ya un poco más picado. Aquí, lógicamente, podemos añadir los ingredientes que os dé la gana. Yo lo voy a hacer con estos ingredientes sencillos, que es el ajo, la cayena. Vamos a añadir también jengibre, que yo creo que el jengibre, como os he dicho muchas veces, porque lo hemos empleado en muchísimas ocasiones, está ya pues en la mayoría de los supermercados. Es una especia, bueno, es una, no sé si es una especia, sí se considera especia, pero bueno, al final es un producto fresco, es una raíz, está muy alimonado, pica, y yo creo que al picantón le va a dar mucha suculencia, pues sobre todo porque el picantón es bastante soso y hace falta cocinarlo con cierta alegría. También tenemos un poco de tomate picado, fresco, que también lo vamos a añadir aquí dentro. Y como os digo, podemos variar los ingredientes en función de lo que os apetezca, porque aquí dentro podéis meter pimienta molida, pimienta en grano, perdón, podéis meter coriandro, podéis meter cáscara de limón, podéis meter miel, podéis meter todos los ingredientes que os dé la gana, frutos secos, almendras, avellanas, pistachos, lo que os dé la gana. Pero se trata de hacer una especie pues como de mojo, como de picadillo, con el que vamos a untar pues nuestros super picantones. En este caso los vamos a asar porque tengo un horno a 200 grados centígrados y daos cuenta que los picantones son pequeñitos y más o menos con una media hora de asado a 200 grados lo vamos a tener pues prácticamente tostado y listo para comer. Sabéis que el pollo hace falta bastante más tiempo que media hora, pero como son chiquis, en media hora se nos van a hacer. Aquí también podemos añadir un poco más de picante, no es por nada, ¿eh? Yo tengo aquí, tenía un poquito de picante, voy a echar un poco de tabasco de salsa tabasca. Yo creo que esto tiene que tener marcha. El limoncillo también está muy bien para meter aquí, que es una raíz también muy sabrosa que se utiliza mucho en la cocina tailandesa, en la cocina thai. Lo que queráis. Si sois de gustos más tradicionales, oye, mira, le metéis el ajo, le metéis un poquito de cebolla, le metéis un poco de perejil, le metéis unas almendras y os olvidéis de las especias y de las hierbas. Si sois un poco más fanfarrias y un poco más alegres, lo que hacéis es meterle garrote al mortero. Una vez que este picadillo esté más o menos ya machacado o majado, lo que hacemos es añadir, bueno, pues una proporción de parte aceitosa, de aceite de oliva, suficiente. Y ahora un poquito de pimienta también, ¿no? Luego también le echaremos al picantón pimienta, ¿eh? Pero aquí vamos a echar también un poquito de pimienta molida. Podríamos haber añadido, como os he dicho antes, unos granos de pimienta y haberlos majados aquí en el mortero. Y veis, pues que aquí me hace una papilla pues maravillosa, ya lo veis. Una papilla bien sabrosa, que vale para madurar esos picantones o para madurar una costilla o lo que queráis. Asar en vuestro horno, un lomo de cerdo también, por ejemplo, con su costillar, podéis meterlo en el horno y darle este mejunje y este unte y os quedará realmente sabroso. Y luego los picantones, que lo que vamos a hacer es, en vez de asarlos enteros, lo que vamos a hacer es abrirlos, como dicen los franceses, en crapaudín, que lo vais a ver ahora. Vamos a quitar, si tienen algún poco de pelo, de pluma en este caso, porque los picantones pelo tienen poco, tienen sobre todo pluma. Si hay alguna pluma, pues la quitamos. Sabéis que hay una manera muy sencilla de quitarle la pluma a las aves cuando están desplumadas. Si tenéis un fuego de gas, es encender el gas y darles un poco el baile de San Vito encima para quitarles pues las plumas y las pelusas que puedan tener. Y si no, pues con un pequeño soldador o alguna historia de estas también le metéis un buen chorrazo de llama y le quitéis toda la porquería. Están bastante limpios y, como os digo, la cocción en japaudín, como dicen los franceses, es abrirlos por la espalda de manera que se nos cocinen de esta guisa, ya lo veis. En vez de cocinarlos enteros, como habitualmente se ha cocinado siempre el pollo, que es meterlo entero en el horno, con sus giros correspondientes, porque sabéis, porque lo hemos explicado en este programa, a pesar de que todos los años asaremos por lo menos un par de veces pollo entero, para que todos recogáis la receta, sabéis que a mí me gusta colocar el pollo primero con las pechugas hacia abajo, con la espalda hacia arriba, y cada 15-20 minutos ir, bueno, pues girándolo de manera que al final se hace por todas sus partes, bueno, pues estupendamente, ¿no? El picantón, como es pequeño, lo que vamos a hacer es abrirlo en crapaudín, como está aquí encima de la mesa, de forma que lo único que tenemos que hacer es voltearlo dos veces. Una es colocarlos con la piel hacia abajo, de forma que los meteremos en el horno con el esqueleto hacia arriba y estarán 15 minutos, ahora voy a añadir el aliño, y luego lo que haremos será finalizar esa cocción dándoles la vuelta por segunda vez para que la piel se churrasque, para que se tuesten bien, de forma que, al contrario que el pollo, que yo habitualmente suelo tenerlo por las pechugas, por la espalda, por una pata y por la otra, que le doy 4 giros, en este caso solamente le vamos a dar, bueno, pues 2 giros. Vamos a añadir sal a la carne,
La sal también podríamos haber añadido al majao este, ¿eh? Y a pesar de que he echado pimienta ahí, aquí también voy a pimentar. Con el pimentero de Lizarazu. Acordaros que hice llamamiento en la televisión hace unas semanas, dije que estaba encantado en recibir pimenteros y ha sido, la verdad, que sin vivir. Hemos recibido 0 pimenteros. O sea, la comunidad vasca se ha involucrado mucho en este proyecto. Dije que por favor mandaréis a Robin Food a las Artes, que me lo hará llegar el cartero, pimenteros, y no ha llegado ni uno. La cuesta de enero está haciendo estragos. No tenemos pasta ni para pimenteros. Y el único que tengo, pues es el que me regaló Lizarazu. Así que acordaros, ¿eh? Recibo y apadrinaré aquí encantado todos los pimenteros que me mandéis. Bueno, vuelvo a colocar los huesos hacia arriba y ahora lo que hago es directamente echar, bueno, pues nuestro super aliño encima de los pollastres estos. Lo que vamos a hacer es embadurnarlos perfectamente por sus dos lados, haciendo aquí una maravillosa porquería, que ya sabéis que me encanta hacer porquerías de estas. ¿Veis? Bien embadurnados. Y para que en el fondo haya un poquito de líquido, porque sabéis que a mí los asados me gusta darles un poquito de humedad en el fondo, sobre todo para que los jugos no se agarren y se carbonicen en el fondo, y sobre todo también para que este picantón haga una buena salsa en el fondo. Me gusta añadir, pues en este caso, un chorreón de vino blanco, que puede ser un chacolí, o incluso podéis añadir un vino tinto, y también pues un golpe de agua, no mucho, porque acordaros que este picantón, como os he dicho, va a estar 15 minutos en el horno, por la parte del hueso. A los 15 minutos les daremos la vuelta para que se terminen por el otro lado, se tueste la piel, y si añadís demasiado caldo, demasiado líquido, demasiado vino blanco o demasiado agua, lo que vais a convertir es el fondo en una sopa, porque no le va a dar tiempo a que se evapore todo ese jugo. Así que tenéis que ser más prudentes que cuando hacéis pollo, echéis menos líquido en el fondo. Horno a 200 grados centígrados y para adentro. Acordaos que siempre os digo que el calor del horno está al fondo, así que la bandeja viene hacia el fondo y las zonas de las pechugas, como habéis visto, hacia atrás. Las patas adelante y las pechugas atrás. Vamos a esperar 15 minutos a que ese picantón se nos haga por ese lado, y a los 15 minutos vais a ver que le vamos a dar la vuelta y vamos a terminar nuestros picantones marchosos para dar paso a un maravilloso puré de zanahoria con albaricoques. ¡Viva Rusia! Rabin Food. La verdad que el picantón asado queda estupendo, pero acordaros que estas navidades pasadas hicimos un capón en salsa y los picantones también en salsa quedan fabulosos. Acordaros que es importante, sobre todo si seáis un picantón, como os he dicho, que son carnes, bueno, pues muy blancas, carnes que tampoco tienen mucho sabor, que no tienen mucha grasa. Eso al final está bien para el tema del embarazo de la gente que tenemos 40 años y andamos un poco aquí con perfil un poco abultado. El picantón está bien porque tiene poca grasa y, como os digo, es relativamente soso, por eso hay que darle alegría, y si lo guisáis es importante que lo marinéis antes. Si os acordáis en el programa que hicimos en Navidades, porque hemos guisado en muchísimas ocasiones, pero en concreto en aquel capón, lo que hicimos es tenerlo 12 horas antes sumergido pues en vinos, en alcoholes, con verdura por encima, con ajos, con vinagre, con aceite, con hierbas. Todas estas historias. Si guisáis picantón, exactamente igual. Los podéis guisar abiertos también en crepaudín, como os he enseñado yo, y si no enteros, lo que hacéis es crudos, los apimentáis, los metéis en una cazuela, en un cacharro grande, en un balde, una historia de estas, y los cubrís, bueno, pues con un poco de vinagre de Jerez, con vino tinto, con vino blanco, con vino rancio, con moscatel, lo que os dé la gana. Zanahoria, verdura, apio, un poco de pimienta en rama, unas cáscaras de limón, unas ramas de tomillo, laurel, romero, lo que os dé la gana. Tenéis eso durante unas 8, 10, 12 horas marinando. Lo que hacéis luego es, como siempre os he explicado, por un lado la carne, por un lado el jugo, por un lado la verdura, y ya os arranquéis con el estofado. Rehogáis la verdura, rehogáis los picantones, los mezcláis, añadís los líquidos, dejáis que el picantón se estofe muy rápidamente, porque el picantón es muy tierno y se guisa pues en 15, 20, 25 minutos como mucho. Luego trituráis la salsa y al final le echéis esos toques de perfume parisino maravilloso, pues de unas gotas de armagnac, unas onzas de chocolate, un poquito de mostaza, un poquito de pimienta, y os alegráis la vida. En este caso lo que estamos haciendo es picantón marchoso, pero asado en el horno. Así que lo que vamos a hacer es, habiendo pasado unos 15-20 minutos de cocción, es sacar nuestro picantón del horno y darle la vuelta. Ya veis, la piel está hacia abajo
Importante que haya humedad de tal forma que la piel no se nos quede pegada al recipiente, que también es otra cosa importante por el que normalmente echamos líquidos o jugos en el fondo de los asados de las aves, es que si no hay humedad en el fondo, hay algunos teóricos que dicen que esto no influye en la jugosidad de las carnes. Pues bueno, vete a saber. A mí me importa que haya humedad en el fondo para que no se pegue la piel. Me interesa que haya humedad en el fondo para que se formen salsas maravillosas, como estáis viendo aquí. Y yo creo que al final es importante que cuando uno saca un asado del horno tenga su correspondiente salsa en el fondo, y además esta salsa nos va a servir también para hacer la vinagreta de la ensalada. Entonces lo que vamos a hacer es robarle a este fondo una cucharada de este jugo fantástico, que lo vamos a verter directamente en la ensaladera. Suficiente. Y a esto, ya habéis visto, el jugo del asado, maravilloso. Y aquí lo que vamos a hacer es pues darle la vuelta a nuestro picantón. Habéis visto que están, bueno, pues son pequeñitos, que estos 15-20 minutos de asado han sido suficientes para el lado de los huesos, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues terminarlos de cocinar por este lado. Me atrevo incluso a echarles un poco más de pimienta por el lado de la piel, voy a pimentarlos un poco, y me voy a atrever también, como le he robado un poco de jugo, igual andamos un poco escasos de jugo, me voy a atrever también a echarle, bueno, un poquito más de vino blanco de agua, muy poco. Y como os he dicho, importante, con las pechugas hacia atrás, pechugas y patas, estas pechugas siempre hacia el fondo del horno. Lo que vamos a hacer es continuar la cocción durante otros 15-20 minutos más. Y habéis visto que el picantón queda como espacharrado, seguramente como se quedó James Dean cuando se metió el torzazo aquel con el Porsche en Estados Unidos hace muchos años. Por eso os he dicho que el picantón es un poco el James Dean del corral, porque vivió poco y murió joven. Así que 200 grados de horno, la bandeja bien al fondo con las pechugas hacia el fondo, cerramos y vamos a tener, como os he dicho, unos 15-20 minutos ese picantón en el horno. Y nos vamos a marcar mientras tanto pues una vinagreta. Jugo de asado en el fondo, esto es fundamental, ¿eh? Yo me acuerdo cuando curraba en Zuberoa que hacíamos muchísimo cordero asado, que lo siguen haciendo todavía hoy. Cuando asaban el cordero y lo poníamos en el plato, lógicamente Hilario lo escoltaba con un buen puré de patata y al lado ponía una buena ensalada. Y me acuerdo que cuando emplatábamos el cordero levantábamos un poco la bandeja, cogíamos un poco de jugo parecido a este y lo echábamos sobre la lechuga, sobre la escarola o sobre los cogollos, para que además de aliño, además de vinagreta, tuvieran un poquito de jugo del asado, porque eso le da un super puntazo. Entonces, sobre este fondo de jugo de asado, lo que hacemos es añadir una buena cucharada de mostaza, vamos a añadir un golpe de vinagre, un tiento, suficiente. Vamos a añadir un poco de sal, un poco de pimienta y lógicamente un golpe de aceite de oliva virgen, que podemos sustituir también, que no es ninguna chorrada, sobre todo en estos meses invernales, podemos sustituirlo por una aceite de nuez, por ejemplo, o por un aceite de avellana mezclado con un poco de aceite de oliva, porque los aceites de frutos secos, sobre todo el de nuez o el de avellanas, le dan pues una elegancia superior a las vinagretas, sobre todo cuando las comemos en invierno, porque a mí con un asado, con un picantón o con un cordero o una historia de estas, la verdad que en invierno, menos en verano, pero en invierno sí me gusta encontrarme pues ese gusto de los frutos secos, que normalmente suelen ser pues frutos de invierno, ¿no? Y al final todo eso yo creo que te reconforta bastante. Así que en verano, lógicamente, suelo utilizar solamente aceite de oliva virgen, pero en los meses de otoño e invierno me gusta añadirle esos aceites de frutos secos a las vinagretas, pues para saber que estamos en otoño e invierno. Unas vueltas. Tenemos nuestra vinagreta más que lista. Tengo también chalota cortada en tiras muy finas. Y lógicamente tengo un Super Bowl de berros, porque esta ensalada es la que va a acompañar los picantones que tengo en el horno. Y en un segundo los saco y en un segundo lo que hacemos es rematar esta ensalada para acabar con la primera receta de hoy, que son los picantones marchosos. Y en un segundo iremos con el puré maravilloso de zanahorias y albaricoques, en este programa que se llama Robin Food Atacón a Mano Armada, que es vuestro programa de cocina favorito. Bueno, pues tengo mis picantones en el horno, así que lo que vamos a hacer es, a la llamada de esos 30-35 minutos de cocción,
rescatarlos del calor del horno. Fijaros qué pintón tiene esto. Pintón de Aviñón. Vamos a coger una cuchara y, como os he dicho, ¿veis qué jugo hace que salsa más maravillosa? Esto, lo que hay que hacer es esto, rociarlos bien de jugo por encima. Y tenemos un picantón asado marchoso maravilloso. Podemos tenerlo incluso un poquito más de horno. Creo que no hace falta, porque además se secarían. Si está demasiado asado, tampoco es buen negocio. Y como os digo, esto es un picantón que para mí hay que poner en el medio de la mesa. Y no es por nada, pero hay que comérselo con la mano. Ni cuchillo, tenedor, ni historia. Se pone este picantón en el medio de la mesa, una buena barra de pan, una botella de vino. Y con la mano directamente pellizcando los trozos de carne, los trozos de piel. Rechupetearlo bien y dejarlo, bueno, pues en esqueleto puro y duro. Y como os he dicho antes, aquí tenemos esta vinagreta maravillosa que hemos hecho con el jugo, que os recuerdo que hemos hecho con el jugo. Para los que os habéis incorporado ahora, estábamos asando un picantón y aquí lo que he añadido antes era un jugo del asado de este picantón, un poco de mostaza, vinagre de Jerez, aceite de oliva, y lo que vamos a hacer aquí es añadir en el fondo, bueno, pues unos buenos berros. Podéis añadir una escarola, unas endivias o lo que os dé la gana. Chalota cortada en tiras muy muy finas, que también puede ser cebolleta. La añadimos entera. Y la vinagreta ya tenía su sal y su pimienta, así que no hace falta que añadamos más sal y más pimienta. Le damos a esto un buen meneo. Sabéis que a mí las ensaladas me gusta leñarlas con la mano. Y nos comemos unos picantones marchosos estupendos con esta vinagreta y con esta ensalada, que le va a dar, bueno, pues ese punto de acidez característico que yo creo que es importante en muchos de los asados que nos proponemos en este programa. Siempre hemos dicho que el cordero asado que nos dan con lechuguita, o esos asados que nos dan con esa escarola, con esa lechuga aparte aliñada, lo que consiguen es, lógicamente, desgrasar, bueno, pues la potencia en este caso de este picantón. Un mordisco de picantón y un refresco de esta ensalada, al final es el contrapunto maravilloso para este primer plato que os hemos ofrecido en Robin Food Atacón a mano armada. Y luego lo que vamos a hacer es, bueno, pues en este sauté que tengo aquí al fuego, que lo que vamos a hacer es subirle un poco la temperatura, arrancarnos con un puré maravilloso de zanahorias y albaricoques, que no es ninguna chorrada, puede ser una guarnición también perfecta, una segunda guarnición para estos picantones asados o para cualquier otro asado. Es un puré que, si lo incorporáis a vuestro recetario, vais a gozar y vais a triunfar todo lo que os quede de vida, que espero que sea mucha. Mantequilla en el fondo. He visto que el sauté lo tengo a bastante potencia. Añadimos rápidamente las zanahorias cortadas en rodajas. Esto se puede hacer de dos formas. La más tradicional y la más fácil, que es directamente añadir en frío la zanahoria, la mantequilla en frío y directamente cubrir esto de agua y ponerlo a cocer, porque esto necesito que esté 20 minutos de una cocción muy pausada para que la zanahoria se nos vaya cocinando. Como os digo, todos los ingredientes en frío y lo arrancáis. O si no, una segunda, que yo creo que le va a dar un poquito más de sabor este sofrito de primero la mantequilla con la zanahoria, que es, en vez de arrancar con los ingredientes en frío, arrancamos, bueno, pues con un sofrito, que es añadir la mantequilla sin que se nos tueste, importante. Añadimos, bueno, pues nuestras zanahorias cortadas en rodajas, le damos a esto un meneo. Lógicamente vamos a salpimentar. Vamos a añadir nuestra pimienta, nuestro molinillo Robin Food. Hay muchísima gente que quiere comprar el molinillo Robin Food y el molinillo Robin Food no se vende. Solamente lo tengo yo y lo tienen mis invitados. La verdad que es muy chulo y sobre todo lo que más me gusta es que, bueno, pues estamos haciendo esta cruzada a favor de que la gente utilice la pimienta, porque la pimienta es ardiente y la pimienta lo que hace es, bueno, pues subir todavía mucho más la sazón de todo lo que toca, de todos los productos y de todas las recetas que estamos ofreciendo en estos meses de cocina. Y me consta que hay muchísima gente que está gozando con la pimienta, que la está descubriendo y que la está utilizando para añadirla si hace falta hasta el huevo frito. Pimienta, unas vueltas, y ahora sí lo que vamos a hacer es cubrir esto con agua. Vamos a subir un poquito el fuego y agua caliente. Acordaos que podemos arrancar también en frío o si no podemos arrancar en caliente. Justo cubrimos de agua, como veis. Vamos a darle a esto un poquito de alegría. Y vamos a dejar que estas zanahorias estén a fuego muy suave
aproximadamente unos 20-25 minutos hasta que el jugo de cocción reduzca totalmente, lógicamente sin que se nos agarre. Será una glasa, la zanahoria quedará, bueno, pues bastante brillante, y en ese momento lo que haremos será añadir la nata, trituraremos el puré y tendremos un puré de zanahorias realmente fantástico. La verdad que cocinar con zanahorias es difícil. En alguna ocasión le he oído decir a Santi Santamaría que la verdad que un gran cocinero demuestra cuando es un profesional como la copa de un pino, cuando es capaz de hacer algo con zanahorias. Y hay 3 cocineros que me gustan, sobre todo como cocinan los vegetales, que es Santi Santamaría, otro que es Alain Passard, que está en París, que tiene un restaurante que se llama L'Arpège, que es un restaurante en el que solamente se cocinan verduras, que tienen tal charadura que todas las mañanas va un tío en el TGV a las afueras de París con unas cestas a recolectar las verduras del restaurante. Hay un tío encargado de la recolección de los... bueno, pues de las verduras para el restaurante, y luego otro gran cocinero que se ha jubilado, que se llama Michel Bras, que también es un cocinero muy vegetal. Cocineros que cocinan verduras y cocineros que hacen buenos platos con verduras son grandes chefs. Así que hoy en Robin Food nos hemos propuesto ser grandes chefs haciendo un puré nada más y nada menos que con zanahoria. 20 minutos de cocción a fuego suave, que reduzca bien el jugo, y terminaremos en un santiamén nuestro puré de zanahorias. Pero no quitéis ojo al picantón que acabamos de hacer. ¡Viva Rusia! Bueno, tras 20 minutos de cocción lo que pasa es eso, que hay una evaporación de todo el caldo, la zanahoria se queda en su propia grasa, y ahora lo que hay que hacer es subirle un poco el fuego, como acabo de hacer, y añadirle un poco de nata. Esto si queréis lo podéis obviar, pero queda mucho más sabroso si añadís nata. Lógicamente también más engordante, pero bueno, es la vida, ¿qué vas a hacer? Dejamos que esta nata aproximadamente reduzca unos 5 minutos a fuego muy suave, y luego lo que tenemos que hacer es lo que yo tengo aquí, que es pasar esta pulpa de zanahoria por un pasapuré, por una batidora, y convertirla, bueno, pues en esta pulpa maravillosa anaranjada, a la que vamos a añadir unos dados picados de albaricoque seco. Esto es interesante que lo añadamos y que dejemos que este albaricoque seco esté dentro del puré de zanahoria, bueno, pues durante unos 5 o 10 minutos, para que al final se, bueno, pues absorba, se humedezca un poco, quede meloso, y cuando mordamos el puré de zanahoria nos encontremos, bueno, pues el gusto de encontrarnos ese albaricoque dulzón y pulposo maravilloso. Y esto, como os he dicho, es una guarnición fantástica para este picantón asado que acabamos de hacer, o para cualquier otro asado, para comer con un pollo, para comer con una pechuga, para comer con un filete, con un asado de cerdo, lo que os dé la gana. Os aseguro que triunfaréis. Fijaros qué textura, fijaros qué color, parece calabaza. Y el sal está perfecto. Igual le falta un poco de pimienta. Este puré vale la pena que lo hagáis, ¿eh? Vais a gozar. Y esto ha sido Robin Food Atacón a Mano Armada, vuestro programa de cocina favorito. Acordaros que si entráis en daviddejorge.com o entráis en la web de ITV, podréis volver a ver el programa de hoy, podréis volver a recrearos en las recetas, y sobre todo acordaros que mañana jueves viene Martín Berasategui y haremos sopa de champiñones, y también nos ofrecerá unos ñoquis maravillosos con morcilla. Os quiero mucho. Fijaros qué super puré de zanahoria. Imperial. Es la bomba esta. Oh.